Johann Wilhelm Fritz Piaget, nacido en Neuchâtel, Suiza, el 9 de agosto de 1896, fue un epistemólogo, biólogo suizo y psicólogo famoso por sus aportaciones al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Enseñó en una escuela para niños en la calle Grande-Jaubel, dirigida por Alfred Binet y Theodore Simon, quienes crearon la escala y el test de inteligencia Binet-Simon. Al calificar alguna de las tareas del test de inteligencia, Piaget notó que los niños y jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas, pero que estos errores eran consistentes, obedecían a una cierta regularidad que merecía atención. Así, Piaget no se centró en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores que algunos niños mayores y los adultos ya no mostraban. Esto lo llevó a aventurar primeramente la hipótesis explicativa de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente del de los adultos. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus propios hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz, que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos propios que tiene el niño de los objetos permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa. Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes del lenguaje y se genera a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé, en interacción con el medio. Etapa sensoriomotora. Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los 2 años de edad, conforme los niños comienzan a entender la información que perciben y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no está dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe este objeto o quizá persona. Por este motivo, le resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos adultos juegan con sus hijos. Consiste en esconder sus caras tras un objeto como un cojín o sus propias manos y luego volver a aparecer. Es un juego que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los mayores logros de esta etapa, la capacidad de entender que estos objetos continúan existiendo aunque no puedan verlos. Esto incluye la capacidad para entender que cuando la madre sale de la habitación regresará, lo cual aumenta su sensación de seguridad. Etapa preoperacional. Esta etapa inicia desde los 2 hasta los 7 años. En esta, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja, mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todos los demás ven el mundo de la misma manera que lo ve él o ella. Un segundo factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua que contenía en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños de esta etapa creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a la altura. Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversidad y debido a que se centra en un solo aspecto del estímulo, por ejemplo, la altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. ¿Cuál tiene más? Puedes asomarte si quieres. ¿Cuál tiene más? ¿Por qué? Puse la mitad del agua en cada uno de ellos. Igual, ¿crees que este tiene más? Entonces, Etapa de las operaciones concretas. Esta etapa tiene lugar entre los 7 y 12 años aproximadamente y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocentrista y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Puede entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande sigue siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio que es el dinero. Solo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos, aquello que han visto o experimentado con sus propios sentidos.
Es decir, los objetos imaginarios o los que no han visto, oído o tocado continúan siendo algo más místicos para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse en este aspecto. Etapa de las operaciones formales. En la etapa final del desarrollo cognitivo, desde los 12 años en adelante, los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. Otra característica del individuo en esta etapa es una capacidad para razonar en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea,